Buen día, amados hermanos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy gustoso de saludarles porque iniciamos una serie nueva de devocionales y sumado a eso estamos iniciando con un nuevo formato. Estamos estrenando formato, esperando que sea de bendición y de edificación para todos nosotros y que también esto pueda llegar a muchas más personas. Y sabe, esta serie nueva que estamos iniciando lleva por nombre La Semana que Cambió la Historia, donde justamente meditaremos en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y sumado a eso, el día domingo 5 de abril recordaremos y celebraremos con nuestro culto especial, un culto de resurrección, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabe, el día de hoy y el día de mañana estaremos meditando en lo que sucedió previamente a la entrada triunfal de Cristo Jesús. ¿Sabe? Y para eso estaremos meditando en el Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. Un pasaje que seguramente todos nosotros conocemos, que es la petición de Santiago y de Juan. Pero ¿sabe? Antes de profundizar en el texto bíblico, me gustaría compartir con usted un poco de contexto. Este pasaje no ocurre en cualquier momento, pues lo que tenemos antes de esta petición de Santiago y de Juan, tenemos algo bastante importante. En el contexto inmediato, vemos que Jesucristo, nuestro Señor Jesús, anuncia por tercera vez su muerte. Acaba de anunciar en los versículos anteriores Jesús su sufrimiento, su muerte y su entrega. Y aún así, algunos de los discípulos no comprendían totalmente el por qué Jesús estaba en la tierra. Ellos no lo abandonan, seguían firmes creyendo en Él. Eso es importante, seguían con Él, seguían creyendo en Él, seguían esperando este reino, pero tenían un problema, que no comprendían el reino de Jesús, de su Maestro. Y sabe, hoy en día puede pasar algo similar con nosotros. Podemos nosotros creer en Jesús, así como los discípulos que habían estado más de 2 años con Jesús, nosotros podemos estar o llevar años conociendo a Jesús, podemos seguirle por muchos años, pero aún así no entender su reino o tener una idea equivocada de lo que Él es y de lo que vino a hacer. ¿Sabe? Me gustaría que me acompañara ahora sí al versículo 35, versículos del 35 al 37, que dicen lo siguiente: sus discípulos, Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. Y Jesús les preguntó: ¿qué es lo que quieren que haga? Ellos le contestaron: por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí, mi hermano, podemos ver que esta petición está fuera de lugar. Es una petición fuera de lugar. Santiago y Juan, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, después del anuncio de su muerte, de que Jesús les anunciara su muerte por tercera ocasión, ellos se acercan con una petición sorprendente. Una petición, como ya le comenté, fuera de lugar. Ellos, en otras traducciones, dice: haz por nosotros lo que te pidamos, lo que queramos que hagas por nosotros, eso hazlo. Es como si ellos entregaran a Jesús un cheque en blanco, esperando que Jesús lo firmara, y ellos ya después anotan la cifra a su conveniencia. Eso es lo que ellos estaban pidiendo prácticamente. No es una petición sencilla, no es una petición humilde, es una petición ética y espiritualmente incorrecta. Pero esto se deriva de la idea o de la percepción que ellos tenían, no solo ellos, sino todo el pueblo de Israel, que esa idea que ellos tenían del Mesías. Ellos esperaban que cuando el Mesías llegara, los liberara del imperio opresor, que en este momento era el imperio romano, y que los devolviera a vivir nuevamente esos momentos que llegaron a vivir en el reino davídico, en el reino o en el reinado del rey David. ¿Sabe? Ellos, los discípulos, Santiago y Juan, ellos creían en Jesús, creían en el reino probablemente. Creían incluso que no solo ellos, sino que todos los discípulos, por ser seguidores de Jesús, tendrían un lugar en ese reino. Hay fe, ellos creían en Jesús,
su fe, su idea de Jesús, del Mesías, estaba mermada por las tradiciones, por las creencias que tenían como nación, pero esta fe también por parte de Santiago y de Juan estaba mezclada con la ambición. Ahora, mi hermano, la petición no era cualquiera. Ellos querían sentarse a su derecha uno y a la izquierda el otro. Esto estaba pensado, o estos lugares representaban honor, prominencia, una posición importante dentro del reinado de este Jesús, de quien ellos tenían una idea equivocada. Ellos, a pesar de que Jesús por tercera vez ya les había anunciado su muerte, su sufrimiento, su entrega, ellos no lo entendían todavía. Ellos no sabían que en pocos días esos lugares que ellos estaban pidiendo serían ocupados por 2 ladrones. Esto revela la profundidad de su error. Ellos querían gloria, mi hermano, sin entender el camino del sufrimiento. Ahora fíjese lo que dice en los versículos del 38 al 40. Jesús les respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos dijeron: sí, lo estamos. Jesús les respondió: les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo. Pero solo Dios decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Jesús, a pesar de todo, de tener tal vez su mente puesta en que estaba a punto de hacer esa entrada triunfal, donde la gente le gritaría, le aclamaría diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, sálvanos. Él responde con precisión. No saben lo que están pidiendo. Ellos no solo es ignorancia, sino que es falta de comprensión espiritual. ¿Sabe? Cuando Jesús dice beber la copa, se refiere a participar plenamente en una experiencia, especialmente en el sufrimiento. Ahora, cuando Jesús también dice ser bautizado, se refiere a ser abrumado por ese sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Jesús está hablando de una obediencia total, está hablando de su sufrimiento voluntario y está hablando de su entrega hasta la muerte. ¿Sabe? En unos días, en una semana justamente, estaremos meditando en esta última cena, en el Getsemaní. Jesús en ese huerto beberá esa copa y en la cruz será, por así decirlo, sumergido en angustia. ¿Sabe, mi hermano? Cristo no sufre vicariamente en lugar de otros, no. Y también nosotros sufrimos por causa de Él. Nadie puede compartir su obra redentora, pero ¿sabe? Sí podemos compartir su camino de fidelidad. Mi hermano, seguir a Cristo, estos discípulos lo seguían, pero como le mencioné, a pesar de estar junto a Cristo más de 2 años, ellos no entendían el tipo de reino que Jesús vino a establecer. Y a veces nosotros también no lo entendemos. Seguir a Cristo, mi hermano, implica entrega, implica renuncia, implica fidelidad. No hay un discipulado sin cruz. Ahora, fíjese lo que dice el versículo del 41 al 45. Cuando los otros 10 discípulos supieron lo que Santiago y Juan habían pedido, se enojaron con ellos. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de las naciones gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes del país o de un país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado. Y para lograrlo, pagaré con mi vida. ¿Sabe, mi hermano? Aquí no solo es el problema, o los del problema no solamente son Santiago y Juan, sino que los del problema son todos. Los 10 restantes se indignan. ¿Sabe? Ninguno de los discípulos era mejor que el otro.
ellos tenían el mismo corazón. Ahora, Jesús después de esto nos habla de dos formas del poder. Jesús contrasta el mundo, un mundo que domina, que se enseñorea, que oprime, lo contrasta con la forma de gobernar de él. El mundo puede tener una forma errónea y diferente a la forma de Cristo Jesús en cuanto se habla de ser el mayor. Así como Él les deja esta enseñanza magistral en estos versículos, no solamente lo deja en teoría, sino que días después, justamente en esa última cena, nuestro Señor Jesucristo estaría aplicando lo que les enseñó en base o en respuesta a esta petición de Santiago y Juan y a la reacción de los discípulos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo aplicó? Lavando los pies a cada uno de sus discípulos. El reino de Cristo es especial, porque el que quiera ser grande, como lo dice Jesús, tendrá que ser siervo de todos. El primero tendrá que servir a todos. Es como si fuera una especie de pirámide invertida, donde en lugar de que el más importante estuviera en el pico, sí, está en el pico, pero el pico no está hasta arriba, sino que está hasta abajo de todos. Jesús, como le mencioné, mi hermano, no solo les enseñó esto con palabras, sino que Él lo llevó a la práctica. Le lavó los pies a cada uno de ellos, inclusive a Judas, quien lo traicionaría, inclusive a Pedro, quien lo negaría más adelante. Jesús se humilló, Jesús se entregó. Y justamente, mi hermano, esta semana que cambió la historia, que es la Semana Santa, la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, es la demostración viva de esta enseñanza. Este versículo es importantísimo, porque aquí hace una referencia al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14, hablando acerca del Hijo del Hombre, el glorioso, aquel que decide humillarse. Jesús no vino para ser servido, Jesús vino para servir. Y los discípulos aún no entendían eso. Su idea del Mesías estaba influenciada por su cultura, por su nación. Y vaya, no podemos esperar otra cosa porque eran judíos. Y todo judío tenía esa idea del Mesías. Por eso no entendían o no captaban, comprendían todavía al 100% cuál era el propósito de Jesús, cómo era su reino. Ahora, mi hermano, aquí hay algo muy importante. Jesús no murió como un ejemplo nada más, sino que murió como sustituto. Él en todo momento nos dejó enseñanzas, pero al mismo tiempo cumplió con el plan perfecto de nuestro Señor, creado desde el principio de los tiempos para rescatarnos. La muerte de Jesús fue voluntaria, el rescate fue dado. Ahora, y es ese rescate eficaz para muchos de nosotros, y no hay distinción. Este pasaje nos prepara o prepara nuestro corazón para estar meditando en estos últimos días o en estos días previo al servicio de la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Porque nos reta y nos prepara para esta Semana Santa de manera directa, no superficial sino directa. Expone nuestra ambición, corrige nuestra idea del reino si tal vez no es acorde a lo que dice la Biblia, y nos dirige hacia la cruz. Antes de celebrar, mi hermano, antes de recordar el sacrificio de Cristo Jesús, en cada día domingo de comunión, en estos días donde más estaremos recordando esto, antes de hacer eso, examinemos nuestro corazón, rindamos nuestro orgullo, corrijamos nuestra visión de Jesús y no esperemos seguir una vida caminando con Cristo, siguiéndolo de cerca, sin entender quién es Él, sin entender el costo de este discipulado. Te pido que me acompañe en una oración. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por el enorme privilegio que nos das de poder meditar en tu palabra. Gracias porque podemos meditar en estos versículos o en este pasaje que nos habla de esta petición de Santiago y de Juan. Perdónanos, Padre, si en algún momento nosotros hemos perdido de vista cómo es el reino de nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino a establecer cuando vino por primera vez a este mundo para salvarnos a todos, Padre. Ayúdanos a poder ser más semejantes a Cristo
todos los días de nuestra vida, que podamos ser cada vez más semejantes hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Padre, ayúdanos a que en estos días nuestros corazones vayan siendo preparados para que cuando recordemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podamos entenderlo y valorarlo como debe de ser valorado, Padre. Ayúdanos a reubicarnos, a reenfocarnos, a examinar nuestro corazón y todo aquello que no esté bien delante tuyo, todo aquel orgullo, ambición que esperemos lograr de estar o formar parte de tu reino y de seguir extendiéndolo, quítalo de nuestras vidas, Padre. Y ayúdanos a compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús, aquel que murió por todos nosotros, por nuestro rescate en la cruz del Calvario. Ayúdanos a compartirlo con las personas que aún no conocen de Él. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.